Buenas tardes, iniciamos una nueva charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos ya en la charla 15, estamos en la avenida de Álvaro Domecq en la parte 2, ya acercándonos cada vez más al casco histórico de Jerez. Hemos visto en esta ciudad, impresionante ciudad circular, estamos entrando por este eje tan importante. Dentro de todos los ejes que tiene Jerez, quizá es el eje, en cierta manera, de más arquitectura de calidad, donde más dotaciones se han ido colocando a lo largo de la historia, el eje hacia Sevilla. Aquí tenemos estos planos del plano del Instituto Geográfico Nacional. Estos son unos planos preciosos que se empiezan a hacer a finales del siglo XIX y se acaban hacia la Guerra Civil un poquito más tarde. Fijaros cómo se ve aquí lo que va a ser nuestra avenida de Sevilla, Álvaro Domecq y Paseo de Capuchinos, que aparece aquí. Fijaros, aquí está ya este otro plano, que es de los años 70, escala 1,25.000, donde, como veis, el tramo que vamos a estudiar aparece claramente aquí. Habíamos pasado en otras lecciones justo toda la zona de la feria y ahora estamos ya en todo este tramo acercándonos ya hacia el casco histórico. Ya veis como aquí aparecían una serie de pequeñas villas, chalés, palacetes que van conformando todo esto. Aquí estaba el palacio del duque de Abrantes, que va a ser luego la Real Escuela de Andaluza de Arte Ecuestre, una dotación importantísima cara al turismo que está marcando esta zona de la izquierda. Y al otro lado tenemos la Plaza de Toros. Fijaros cómo aparece aquí. Fijaros que aquí había un cementerio, que aparece aún aquí en este plano, donde luego se hizo una nueva barriada hace pocos años, el cementerio de Santo Domingo. Y como veis, era una zona donde se iban colocando grandes palacios, pero a la vez había antiguas dotaciones como el cementerio. Y como veis, aquí había una serie de caminos que en cierta manera se han perdido en el nuevo trazado y que luego veremos que hay aquí una confusión en cierta manera de viales, que la claridad que tenía este plano, de cierta manera, la hemos perdido. La vamos a ver después. Aquí tenemos la situación actual. Fijaros como de cierta manera ese camino que se dirigía hacia el sur, aquí ha quedado desvirtuado por estas barriadas que se construyeron, que las tenemos aquí, que han cortado un poco esa conexión. Y aquí quería mostraros, fijaros, hemos visto el límite del Jerez califal, donde se habían colocado esta dotación de los dominicos tras la conquista, una dotación importantísima, marcando uno de los ejes principales. Siempre os cuento que en torno a la ciudad medieval, en torno a la muralla medieval, sea islámica o sea en este caso tras la reconquista cristiana, se colocan franciscanos en uno de los ejes y dominicos en otro de los ejes. Se colocan fuera porque son conventos nacidos ya en el inicio del gótico y que viven de las limosnas de los que llegan a la ciudad. Entonces se suelen colocar en puertas de mercado y los franciscanos siempre se colocan en la puerta de más vida y los dominicos en una puerta más serena. Se ve que esta salida hacia el norte, hacia Sevilla, era una puerta más serena que la de los dominicos. Sigue siendo así. Hay dos centros en las bordes de la ciudad antigua, como es este centro que es la Alameda Cristina, el Pamelón, y otro centro es la zona del mercado. Los dos están compitiendo siempre por la vida extramurallas de Jerez. Y aquí fijaros la serie de caminos que iban. Este era un camino que se marchaba también hacia el nordeste, este se marchaba hacia Sevilla y este ya se dirige también hacia el este. Entonces fijaros cómo en estos caminos que van bordeando se le coloca este gran palacio que va a ser luego la Real Escuela Andaluza. En este camino se coloca la Plaza de Toros. Fijaros cómo van falanqueando perfectamente o en un tridente este eje tan importante de Sevilla. Luego fijaros, aquí hemos marcado los hoteles que van apareciendo en el eje de Sevilla y también zonas que, bueno, aquí hemos marcado los capuchinos, que este valle estaba el convento de capuchinos, luego este es el nuevo convento, y los hoteles, como veis, van marcando, acompañando este eje, acompañándolo hasta el punto de que se colocan enormes instalaciones hoteleras como esta o como esta, que dan muchísima vida al eje. Y por supuesto la gran dotación de la feria marcando el eje. Aquí habíamos dejado ya en lecciones anteriores
Este ingeniero Ángel Mayo, que era como una primera circunvalación de la ciudad, que por desgracia eh, eh, no tuvo esta unión, tiene una unión un poco más compleja, pero que sí que marca los límites de la ciudad. Y ahora ya estamos dentro de esa primera circunvalación en este tramo que vamos a ver aquí. A partir de la plaza del Caballo vamos a entrar ya en este tramo. Aquí tenemos una barriada, bueno, fijaros, esta es la avenida, la plaza del Caballo, que es como uno de los centros urbanos de este eje de Sevilla. Habíamos visto todos los bloques de la izquierda en la lección anterior, ahora vamos a ver los bloques de la derecha. Fijaros que son bloques un poco más sencillos que los que vimos en el lado de enfrente, son viviendas en H, pero quizá más tímidas en cuanto a sus terrazas, a su planteamiento. Fijaros que son viviendas con 3 dormitorios, cocina, tendedero, es decir, son viviendas típicas, viviendas en H, pero tiene el problema de que está girado, ya veis, lo cual hace normalmente daño a la avenida porque invierte hacia la avenida pues la zona un poco más de servicio del interior de la H. Como veis es una actitud menos segura que la de los bloques que vimos en la lección anterior, todos estos bloques que veíamos aquí ya con mucha más seguridad. Y aquí vemos cómo luego analizaremos todo ese punto, todo este centro que se ha convertido en una zona de mucha densidad y de mucha vida. En la otra dirección, como suele pasar, siguen las viviendas unifamiliares y adosadas en un paraje realmente precioso. Aquí vemos lo que os comentaba, como este giro. Esto es el urbanismo del movimiento moderno, que planteó una serie de siempre torres, normalmente torres en H, que servía una caja de escaleras de ascensores, atendía a 4 viviendas. Eran viviendas donde todas las habitaciones eran exteriores. Era el ideal del movimiento moderno, lograr un nuevo tipo de vivienda, romper la manzana burguesa de los ensanches y crear un urbanismo de torres donde todo diese al exterior, donde todo fueran torres en un gran espacio verde. Muchas veces no se llegó a cumplir, pero aquí sí que tenemos las torres típicas en H, todo exterior. Enfrente vamos viendo la avenida y las grandes zonas de jardines magníficos de las grandes casas que hay a esta margen derecha. Fijaros, bonito el hecho de que las vallas van cambiando según los estilos arquitectónicos de la construcción que cobijan. Y aquí acaba este pequeño barrio de Torres, que es más de los años quizás 60. Ahí vemos las terrazas que son quizá un poco tímidas respecto a las que habíamos visto antes. Y aquí aparece una serie de dotaciones importantísimas. Aparece la biblioteca, una gran biblioteca. No sabemos si antes hubo aquí un colegio y luego aparece el instituto. Fijaros qué tema tan bonito. El instituto que antes estuvo donde el Banco de Jerez, en la puerta de Sevilla, y que se ha ido trasladando, pero siempre, si os fijáis, en esta puerta. Siempre parece que esta puerta es la puerta de la cultura respecto a la otra, que es la puerta del mercado, la puerta de San Francisco. Siempre hay esa dicotomía entre las dos puertas principales de Jerez. Aquí vemos el instituto fantástico, el instituto después de la guerra con un pórtico maravilloso y con unos grandes jardines. Son dotaciones importantísimas estas dos que acompañan este eje. Ahí lo veis. Y enfrente tenemos urbanizaciones de casas más o menos grandes, de adosadas, en torno a estos espacios comunes, y luego una serie de piezas que tienen una serie de cafeterías o dotaciones de ocio que son muy importantes, porque van a dar mucha vida a este punto que se está convirtiendo en uno de los centros de Jerez. Si seguimos, descubrimos ya un hotel dentro de una urbanización también de bloques más tímida que las que vimos al principio, y siempre enfrente sigue la ciudad jardín, que aparece un elemento importantísimo en este eje, que es el gran hotel que tenemos aquí, sobre los jardines de un viejo palacete. Aquí lo tenemos, fijaros, es el Hipotel Serri Park, impresionante, es un hotel enorme, importantísimo en la vida de Jerez, en el jardín de este palacete. Fijaros cómo este eje es un eje donde han aparecido muchos palacetes, que algunos han sido transformados en urbanizaciones, han desaparecido, pero por suerte algunos se ha conservado. Fijaros la importancia que tiene este espacio, ahí lo veis,
Una entrada fantástica. Ahí vemos el palacete original y ahí el Gran Hotel. Un hotel fantástico por su tamaño, y lo vemos cuando estaba en obras. Pero bueno, ya veis, un hotel extraordinario. Es otro de, cuando hablamos de los palacios de Jerez, fijaros que hasta ahora hemos hablado ya, habíamos contado 198 palacios, siempre todos ellos nuevos. Por supuesto que, por ejemplo, este lo considero un palacio ya histórico de Jerez, pero el hotel lo considero otro gran palacio de Jerez, porque es así, es un palacio de muchísimas habitaciones. Fijaros qué impresionante planta, es magnífica. La Casa Palacio Villalena, y fijaros, tiene ese patio acristalado, la entrada, bueno, es fantástico. Es un hotel que como pocas ciudades pueden tener un hotel de esta escala tan fantástica. Y es bueno, en cierta manera, que estos palacetes, que fueron, en cierta manera, centros sociales en su momento, donde se reunía la aristocracia de Jerez, pues han dado paso a estos centros de turismo, de vida, que prestigian mucho la ciudad. Ahí tenemos el palacete. Enfrente tenemos este otro grupo de urbanización, que fijaros que, no sé si esto fue hotel o fue un grupo de viviendas transformado luego en hotel. Fijaros que estas son un poquito ya más atrevidas que las que acabábamos de ver. Las terrazas son un poquito más generosas, pero os fijáis que no se atreve aún a plantear los grandes acristalamientos que veíamos en la lección anterior. Sin embargo, es unas piezas muy ordenadas que crean un ambiente de avenida. ¿Veis? Son piezas bonitas con estos paños tan ciegos, pero agradecería uno que estuviera sido ya todo un paño de cristal, pero se ve que es una época aún más austera. Fijaros que son como unos pequeños templos clásicos con el arquitrabe que está insinuado en esa cornisa. Luego viene una pieza muy importante porque es muy larga, con una arquitectura, ya veis, que pretende hacer la gran terraza, pero estas grandes terrazas largas, aunque vienen bien a la composición de fachada, sin embargo se usan muy poco. La que se usa es la terraza más profunda, más acogedora. Y este bloque, como veis, también forma esta ciudad de los 60-70 y se le ha añadido una pieza moderna que luego la veremos. Esto genera, como veis, esta es de las zonas de Jerez de alta densidad que, como hemos ido viendo, la pena es que en Jerez se van rompiendo, se van interrumpiendo o por parques o por dotaciones, de manera que se crean como 4 focos dispersos sin haber logrado tener una gran avenida urbana de gran escala en Jerez. Pero bueno, es la ley de Jerez. Aquí tenemos esta otra composición que también es bonita, sus piezas verticales y las terrazas compuestas. Enfrente tenemos los palacetes, los jardines, fijaros las vallas, qué bonitas son, y otro impresionante palacio fantástico que muestra cómo pudo ser esta avenida con una sucesión de palacios que algunos han desaparecido por desgracia en pro de las urbanizaciones. Fijaros qué fantásticos palacios. Este, por supuesto, es otro de los palacios magnífico. Es muy bonito. Aquí hay una arquitectura nueva, pero que ha tratado de un poco imitar la idea del palacio. Ya lo veis. De cierta manera, trata de evocar 2 palacios unidos. Y acaba esta avenida con este gran edificio también fantástico, un magnífico edificio clásico, que es considerado otro de los palacios de Jerez, de los palacios antiguos de Jerez. Aquí acabaría, en este punto final, nuestro recorrido por la avenida de Álvaro Domecq. Aquí tenemos otro palacio que ha sido transformado en un edificio de oficinas, pero fijaros los jardines magníficos que tiene. Por así decir, a partir de aquí va a cambiar el urbanismo de Jerez en lo que es el Paseo de Capuchinos, en lo que va a ser la entrada a la ciudad. Aquí, por así decir, acaba nuestra ciudad jardín que ahora vamos a recorrer. ¿Veis? Esta es la puerta donde ya el ambiente ya empieza a ser de manzanas de arrabal de Jerez a lo largo de los caminos. Ahí tenemos los capuchinos, que lo veremos en la siguiente lección. Bueno, y ahora vamos a recorrer esta borde de aquí, de Ciudad Jardín, que acompaña
esta avenida del alcalde Álvaro Domecq, y luego recorreremos la zona urbana. Empezamos por aquí, en la avenida Cruz Roja, que es donde acabamos la lección anterior. Fijaros qué maravilloso escenario. He dicho en la otra lección que Jerez tiene que tener ya un catálogo de vegetación, un catálogo de todas las especies arbóreas que van teniendo no solo los parques públicos, sino también los jardines privados, porque son impresionantes. Bueno, esta avenida es muy bonita, fijaros en los grandes chalés, el hotel que aparece aquí, fantástico, Hotel Villa Jerez. Otras grandes casas, fijaros, esta parece una casa como los años 30, casi Art Déco. Otra gran casa más moderna, formando la esquina, y aquí aparecen ya esas manzanas que venían desde el norte, donde habíamos visto en la lección anterior con estas avenidas. Fijaros lo que hemos comentado antes, este es el urbanismo un poco de los 60-70, de bloques sueltos, en torno a jardines, en torno a dotaciones, y este es el urbanismo de la democracia. La democracia, curiosamente, se volvió atrás y se volvió a un intento de hacer ciudad ensanche burguesa, y es un poco absurdo porque que es una ciudad jardín acompañada de polígonos de bloques, tratar de crear aquí ciudad urbana, pues es un poco extraño. Lo veremos como aquí no hace ningún daño, pero fijaros cómo se notan las actuaciones de la democracia, cómo rompen esta tipología de bloques o de ciudad jardín. Ahí tenemos otra, pero en general hacen daño a la ciudad porque es una ciudad muy abierta, muy abstracta, y de repente uno se encuentra con un intento de los arquitectos de crear ciudad burguesa, ciudad ensanche. Fijaros cómo se detecta enseguida, y luego lo veremos. Aquí no son problemáticas, pero siempre un poco sí, porque fijaros que siempre estrangulan y están buscando otro tipo de ciudad. Se nota enseguida las actuaciones de la democracia. Aquí lo vemos como, por suerte, no es elevada, pero es un contraste muy fuerte, porque ahí vemos a volver a aparecer las torres de los años 60-70. Aquí tenemos la ciudad jardín otra vez. Fijaros, estas son las torres. Este es ese arquitecto que vimos en lecciones anteriores, que unifica dos huecos con una pequeña terraza y luego tiene la gran terraza. Me parece una arquitectura muy, muy espléndida, siempre muy bien construida. Al lado tenemos otras, bueno, ya veis, fijaros, una pieza, quizá es un poco tímido en el alero, pero bueno, son piezas perfectamente construidas. Fijaros, está perfecta esta construcción. Y siempre las terrazas, que es algo que creo que hay que valorar mucho. Estos otros bloques que son interesantes, pero adolecen de no tener grandes terrazas, que es el gran invento. Es una pena. Se ha preocupado el arquitecto por la composición, pero no se ha preocupado porque tuviera un buen espacio exterior-interior, que es la gran terraza. Aquí vemos este bulevar que llega procedente de todos estos barrios de torres, y lo vemos. Todos estos son ya polígonos de torres. Vimos en la lección anterior cómo había una entrada de una urbanización, y son, como veis, bulevares entre bloques. Y aquí vamos a seguir. Enfrente tenemos estas adosadas. Estas son más compactas que otras que hemos visto. Enfrente, si nos metemos por una de las calles, la calle Caldas, pero aquí vemos otro tipo de urbanización adosada. Aquí tenemos ya bloques de dos que llegarían hasta lo que hemos visto antes del Hotel NH. Y la llegada de estas piezas que eran más de ocio, aquí las tenemos. Hemos entrado un poquito para que vierais el ambiente de esta urbanización. Seguimos ahora hacia afuera. Aquí vemos esta tan curiosa, muy austera, parece una urbanización de Nueva York, con su ladrillo, sus elementos austeros. Fijaros qué contraste con el gigantesco palacio que es el hotel. Aquí tenemos el bulevar que habíamos visto antes, que como veis va organizando un poco estos barrios de bloques que son barrios. Aquí tenemos los marianistas, zonas escolares, pero son barrios un poco, siempre dan la impresión de ser desordenados, porque realmente no había una concepción global de la ciudad. Y aquí tenemos el último, por así decir, de esos barrios, antes de llegar al barrio de La Plata, que lo veremos en otra lección, que tiene un acierto, tiene una arquitectura muy digna que conforma toda esta gran manzana. Aquí tenemos el bulevar, y aquí tenemos estos bloques, también muy bien construidos,
muy sencillos, pero muy... La pena es la vivienda en planta baja. Fijaros que continúan hasta allí. Tienes una gran manzana donde aparece esa otra arquitectura, aquella torre que marca el final de la manzana. Es un esquema muy bonito. ¿Veis? Y allí vuelven a aparecer esos bloques, es decir, que toda la manzana, con una gran dotación, pues tiene esas características de una arquitectura muy sencilla, pero a la vez muy buena. Fijaros que bien se ha conservado. Ahí lo tenemos. Y en medio, pues las dotaciones escolares, deportivas. Seguimos en este final de manzana con estos bloques y aparece ya la zona de la Real Escuela. Aquí tenemos el borde de la manzana, donde lo que era un gran chalet, un gran palacete que ha sido transformado en la Real Escuela Ecuestre. Vemos la entrada, es una pena porque no se utiliza esta entrada, que es la que va hacia el eje del palacete, y veis la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que es una de las grandes dotaciones de Jerez, uno de los puntos de atractivo turístico más importante de la ciudad, junto con las bodegas, la feria. Si seguimos este eje, aquí hay una indefinición porque aparecen unos pequeños chalés a un lado y ahí sigue la urbanización de chalés hasta llegar ya a la zona más densa del casco. ¿Veis? Aquí hay una zona en que todo este gran palacio se conservó, pero se amplió con toda esta zona de la Real Escuela. Aquí lo veis, fantásticos edificios, una dotación muy importante de Jerez. Y aquí, bueno, aquí se ha cometido una actuación que es una arquitectura con cierto interés, pero que extraña que no haya dialogado nada ni con los materiales ni con los colores de Jerez. Ya veis, es una pena, también una pena vivienda en planta baja. Es una pena que estando al lado de un ambiente de jardines, de ciudad jardín, no haya tratado de hacer un bloque que fuera más un bloque jardín. Una pena. Y aquí además teníamos las bodegas que están desapareciendo. Y esas bodegas andemán que han sido sustituidas por estos bloques que en mi opinión son un poco demasiado rígidos, una escala demasiado grande, muy brutales, que cortan todas las visuales de la barriada de La Plata. Lo dijimos ya en otra charla. Aquí quería que vierais esta fotografía, ¿veis? La barriada esta ya está hecha. Y aquí fijaros que tenemos ahí los marianistas, las bodegas de Zoilo Ruiz Mateos, Sandemán, y luego el palacete, donde, entonces fijaros cómo estaba todo este territorio que era el valle de San Benito. Y aquí teníamos de cierta manera, los chalés que hemos ido viendo y los capuchinos, que todo esto aquí aún vemos las grandes bodegas que iban envolviendo ese cinturón de bodegas maravillosas que envolvía, que hacía de Jerez una ciudad muy singular. Aquí, bueno, un poco todo esto que en cierta manera se ha mantenido la ciudad jardín más densificada. Ahí vemos la última manzana de ciudad jardín. Aquí edificios ya algunos de oficinas, que han transformado el palacete. Y ya llegamos enfrente donde habíamos acabado antes el recorrido. Esta zona la dejaremos para la siguiente lección. Y ahora vamos a entrar al lado de la izquierda bajando, de la derecha subiendo, en la Plaza del Caballo. Vamos, fijaros que aquí teníamos esa actuación de bloques en H que habíamos visto, las dos dotaciones del instituto y la biblioteca, y la nueva actuación también un poco más, menos tímida que esta, pero no tan poderosa como esta. Pero aquí ha habido unas actuaciones de la democracia y se notan enseguida porque, veis, buscan dibujar la ciudad burguesa, dibujar una arquitectura que acompañe la calle. Y creo que es un desastre porque rompe totalmente con este esquema de ciudad moderna. Lo mismo ha pasado aquí. Y fijaros, lo mismo nos había pasado aquí. Y todas estas actuaciones son muy contrarias a este tipo de ciudad de torres, pero si hubieran respetado el espacio, si hubieran dialogado con ellas, pero no han dialogado en absoluto. Y lo vamos a ver. ¿Veis? Aquí tenemos esta ciudad de torres, que nos guste o no, pues hay que ser respetuoso con ella,
que tenía también sus valores. Y ahí aparece, como veis, otro tipo de ciudad. Esta es la ciudad un poco de posmodernismo, de la democracia, que pretende hacer manzanas burguesas, como si esto fuera un ensanche de París. Ya veis que la distancia a la torre es mínima, no ha respetado este urbanismo y ha creado un urbanismo nuevo que, como veis, estrangula totalmente la avenida. ¿Veis? Es en mi opinión, un error urbano muy grave. Y lo estamos encontrando en todas estas actuaciones. Ahí veíamos esa otra, que la vimos en la lección anterior. También se empeñaron en hacer una manzana donde estaba el antiguo estadio. Y luego aquí aparecen también un intento de hacer un pequeño ensanche parisino, burgués, y en el fondo lo que oculta es una enorme densidad. Entonces da pena que en un espacio libre, bueno, estaba el cementerio ahí, el antiguo cementerio, se haya construido un barrio tan denso que yo creo que aporta muy poco a Jerez. Aquí tenemos dos torres también muy altas que marcaban el límite de esta área. Ya veis que aquí no ha habido suerte, hay distintos tipos de urbanismo, pero aquí se ha creado un ensanche en el fondo densísimo. Esta actuación es de una densidad brutal. Brutal. Y lo vemos. Se trata de crear una especie de ciudad burguesa, pero en el fondo estamos ocultando una enorme densidad. Enfrente, ahora lo veremos, tenemos unas piezas gigantescas, quizá más apropiadas para otro tipo de ciudad. Es casi un edificio de los años 30, podía estar en París o en... Y sin embargo esto lo vemos como mucho más ingenuo, a la vez más puro, a la vez más sano, que es ese ensanche que habíamos visto donde estaba el Hotel NH. Nos parece, de cierta manera, más humilde y más digno. Ahí teníamos el instituto y llegábamos a la avenida. Entonces ahora vamos a volver bordeando toda esta zona tan compleja, donde, como veis, hay muchas actuaciones diferentes de diferentes urbanismos. Entramos de nuevo por él, vemos estos bloques que acabamos de ver. Fijaros que, en cierta manera, uno agradece esta limpieza y esta austeridad. Aquí aparecen ya con terrazas más poderosas, siempre esa cornisa como si fueran pequeños templos. Ahí tiene un gesto de una torre, que lo hemos visto en otras actuaciones de Jerez, formando plazas, una torre al fondo. Es un tema bonito, porque veis, van ellos acompañando un espacio que culmina en la torre. Y aquí veis, aquí aparece el nuevo urbanismo, creando chaflanes. Creo que no tiene mucho sentido. Fijaros, aquí se ven los bloques, estos bloques con patio interno, poco años 60, los bloques torre, y aquí la nueva actuación. Fijaros que esto era un tema muy bonito, este frente, porque estaban acompañando, estas dos piezas más bajas, acompañaban la torre. Esta torre, aunque aquí, por desgracia, no ha dado salones, sino que son dormitorios, tendederos, pero bueno, el esquema era bonito, ya veis, ¿no? Es como un pilono egipcio. Tenemos la otra pieza bajita y enfrente teníamos este jardín y una gran zona donde estaban las bodegas que han desaparecido y donde se está actuando con un nuevo urbanismo. Es una zona nueva. Aquí apareció, había una gran nave, un bloque largo, que era el que veíamos que había definido esta ciudad. Es una pena que no haya mantenido más distancia respecto a esta ciudad de bloques. Es una pena porque había sitio. Aquí la vemos, la torre que decíamos. Y aquí tenemos esta pieza. Es una pieza bonita, pero la pena es la poca distancia que ha dejado respecto a estas piezas. ¿Veis? Una pieza muy elegante, con grandes terrazas. Veremos una pieza muy parecida al final del recorrido, que llega ahí a la avenida frente a los palacios. Aquí la vemos, ¿veis? Es una pieza que realmente había sitio para haber creado más distancia. Es lo que nos está pasando todo el tiempo. Estas nuevas actuaciones no dejan una distancia suficiente respecto a esta ciudad de torres, que necesita más espacio. Es una pena porque son calles que luego es muy difícil resolver. Aquí tenemos otra pieza muy parecida a esta, ahora lo vamos a ver. Entonces fijaros que aquí había una serie de naves, de bodegas, donde se ha creado este hotel, con la plaza de toros.
Era una zona un poco confusa. Aquí estaba el cementerio, calle Santo Domingo que iba hacia el cementerio. Y aquí os muestro lo que había, fijaros. Había aquí unas grandes naves, bodegas, toda una zona de bodegas que formaban ese cinturón de bodegas que ahí vemos volver a aparecer, y aquí también un maravilloso cinturón de bodegas que envolvía Jerez. Fijaros que aquí ya se ha hecho este bloque, creando una manzana burguesa, rompiendo este urbanismo de torres. Aquí había un urbanismo de los 40-50, más movimiento moderno, generando plazas, interesante, la plaza de toros, y se está actuando en toda esta zona, fijaros. ¿Veis? Aquí ya se está construyendo esta nave, se ha derribado todo esto, se está preparando, ¿veis? Ya se está construyendo esta pieza, demasiado cerca de la plaza de toros. Es una pena no haber dejado aquí un espacio amplio, porque este es uno de los grandes hitos de Jerez. Como veis, se está actuando con mucha densidad, como es esta pieza, muy densa, esta también, todo este barrio, y luego no se están respetando las distancias que merecían estos monumentos. Y aquí se está actuando también, vais a ver, veis, aquí ya se está preparando la actuación, ahí se ha construido ya ese bloque, y fijaros, se está conformando un barrio, una cierta confusión. Aquí ha apostado por las piezas torre, en cierta manera parecida a este urbanismo, lo cual creo que es bueno. La pena es que son muy densas, muy altas, y aquí tenemos otro tipo de urbanismo. Fijaros qué encrucijada tan complicada está resolviendo esto. Y fijaros que no sigue ninguna alineación más que las alineaciones inmediatas que tienen. En fin, una pena. Ya veis que está creándose un cierto caos entre esta actuación, esta otra, en fin. Aquí vemos esos bloques que están apareciendo en esta zona de bodegas que era muy bonita. Son unas bodegas fantásticas, por fortuna algunas parece que se ha conservado, y que definían ese cinturón de bodegas que hacía que Jerez fuera una ciudad tan singular. Este es este nuevo urbanismo que limita, y fijaros qué densidad tan enorme está apareciendo aquí, creando una manzana. ¿Qué es esta manzana? Una manzana enorme, de una gran escala. No es que el edificio esté mal, fijaros que él trata de crear una gran escala, sacrifica muchas cosas, fijaros que estas viviendas tienen terraza y estas no, simplemente porque quiere crear esa sensación. Es un poco urbanismo Belle Époque, arquitectura Belle Époque, que forzaba mucho las cosas. Y claro, no sé si esto tiene sentido en una calle lateral de Jerez, o si hubieras tenido más sentido dando a la avenida de Andalucía, a la avenida de Álvaro Domecq, más que en esta calle, y no haber actuado con un carácter más de ciudad de otra escala, ¿no? Pero bueno, enfrente tenemos lo mismo, y aquí tenemos aquí estaba el cementerio, se creó esta avenida diagonal, que yo creo que es un error, porque esa avenida era esta avenida la que tenía que haber unido. Y fijaros qué tamaño tiene esta manzana, impresionante, una densidad tremenda. Y aquí aparece otro tipo de arquitectura, acompañando a la Plaza de Toros, el aparcamiento. Fijaros qué pena. Y sin embargo teníamos ejemplos de un urbanismo buenísimo, como era este urbanismo de los años 40, en torno a la Plaza de Toros, mucho más respetuoso, de escala. Es una pena. Fijaros que el caos se está creando aquí. Cuando realmente este eje, si era un eje importante, tampoco lo era, pero su eje real era este, venir a enlazar con la avenida y con este eje. Más que este intento de crear esta dirección. Fijaros porque esta rotonda al final no va a ningún lugar. Bueno, si seguimos, vemos aquí otra actuación muy de los años 50, de bloques paralelos, un error del racionalismo, que las casas se van tapando unas a otras. Aquí tenemos otra actuación en que trata de crear un espacio común, otra de esas piezas, y esta avenida que es una avenida que va cobrando fuerza, porque es una avenida paralela a la de Cádiz, a la de Sevilla, que va muy paralela también un poco a la vía del tren. ¿Veis? Se ha creado una zona de dotaciones, de gasolinera, y ahí vemos este nuevo barrio, un barrio de los años 40, que era muy digno.
Ya veis que la vivienda en planta baja tiene sus desahogos, muy ordenado, una escala muy bonita, con plazas o espacios comunes. Fijaros, tenía estas grandes plazas. Estos son los bloques que hemos visto que se van tapando. Por lo menos, fijaros, por lo menos iba creando unos espacios. Es un barrio muy interesante. Y fijaros, aquí esta es la manzana que os digo que se ha formado como una especie de manzana de aluvión con esta avenida y este punto extrañísimo de tráfico, que es un punto que no conduce a ningún lugar. Aquí vemos cómo vamos rodeando ese barrio, esas casas de esquina, el parque de bomberos, que es una gran dotación con la torre, y allí veíamos lo que vimos en otra lección, esas tremendas torres que rompieron la silueta de la ciudad. Fijaros que estamos en un punto un tanto crítico y basta ver este plano para ver la confusión que se ha creado aquí. Fijaros que uno dice, vamos a ver, ¿qué calles había de salida? Pues claramente esta, claramente la avenida de Andalucía, Mondomex, Sevilla. Y aquí teníamos más confusión. Fijaros que aquí, en parte, el ferrocarril impidió que estos viejos caminos tuvieran una salida clara. Porque aquí se ha creado una dotación importantísima, que es el estadio. Entonces, quizá hay estos ejes, sin duda, la ciudad quiere salir hacia el este, pero estos ejes parten de puntos muy estrechos, son complicados. Y luego, ¿qué eje teníamos que nos uniera en esta dirección? Pues teníamos este eje que por desgracia no logró pasar, como veis hace este extraño recorrido, y luego tenemos estos ejes. Fijaros, por ejemplo, este eje del hotel que pasa al lado de los capuchinos, es un eje que no tiene ningún sentido. Esta calle es una calle triste, una calle de tráfico que tendría que ser una calle peatonal, porque no conduce a ningún lugar. El eje que sí tendría interés sería probablemente este. Ya veis que pasa al lado del hotel y que pasa al lado del instituto. Pero en este punto se estrangula mucho y no es un buen eje porque el instituto le da la espalda, da un lateral. Es decir, que este tampoco era un buen eje. Quizá este hubiera sido un eje interesante porque pasa a la Plaza del Caballo, pero como veis ha sido estrangulado por estas dos actuaciones tan equivocadas urbanísticamente. Y conduce a un punto que aparentemente quizás su salida natural sería esta, más que esta que como veis este eje no lleva a ningún lado. Y visto que este no es un eje interesante, no tendríamos que haberle dado la importancia que se le ha dado, sino que tendría que haber venido a dibujar, en cierta manera, este intento de venir hacia el sur, como marcó un poco esta urbanización que se había creado aquí. Aquí se ha creado una enorme confusión urbanística y arquitectónica, una pena. Y si lo volvemos a ver, para que lo entendáis mejor, aquí tenemos el urbanismo como de posguerra, de los años 40, incluso casi es un urbanismo de diseño de los años 30, que es bastante correcto, es un poco como la barriada de La Plata. Luego tenemos el urbanismo de los 60, 50, 60, que son estos bloques que aparecen aquí, que dentro de los problemas que pueden tener esta ciudad de Torres, pues es un urbanismo que crea ciudad, que crea unas viviendas más o menos interesantes, que aparece también aquí, bordeándolo esto, aquí con peor calidad, y estas dos torres también exageradas. Pero veis, es un urbanismo que tiene sus pautas. Luego aparece el urbanismo de la democracia, este rosa, que como veis es en general ha sido muy dañino para la ciudad, con excesiva densidad, marcando calles que no tienen mucho sentido. Esto ya lo vimos en la lección anterior. Y luego ha aparecido un nuevo urbanismo que en cierta manera se acerca a este de los 60, que son estos bloques que están apareciendo aquí, que yo creo que urbanísticamente es mejor que este urbanismo rosa. El problema es su gran escala, su gran densidad. Bueno, como veis hay varios tipos de ciudad que están apareciendo aquí. Esta ciudad heredera aún de tradiciones de plaza, la ciudad de las torres del movimiento moderno de los 60, la ciudad de la democracia y la ciudad de este manierismo moderno que estamos viviendo ya en este siglo XXI y que recupera los valores de la ciudad de torres y de bloques.
Y aquí vemos un poquito lo que os contaba. Este eje de calle Zaragoza en torno a la Plaza de Toros es un eje que puede salir muy bien por aquí y acabar en este espacio del estadio, que es un eje muy, muy interesante, el eje de Sevilla, y luego los puntos críticos en que estos ejes son interrumpidos por las actuaciones de tipo manzana burguesa que ha estrangulado. Si os fijáis, está estrangulando siempre las futuras conexiones. Y luego esta conexión que no conduce a ningún lugar. Y las calles que no conducen es mejor que sean suprimidas y buscar una calle interesante que sea la que nos una de verdad. Bueno, y aquí dejamos ya el parque de bomberos. Allí vemos, fijaros qué edificio tan interesante está aquí. Y vemos la actuación esa de Torres. Y aquí una actuación muy curiosa, que es un bloque, como años 50, que fijaros que creó unas plazas preciosas, encantadoras, triangulares, ¿veis? Con estos gestos de... Y bueno, es una pieza muy interesante. La pena es la vivienda en planta baja, cuando podía haber sido un bloque jardín con jardines para esas viviendas de planta baja. Y aquí aparece una pieza muy bonita, que es la iglesita. Fijaros qué pieza tan bonita. En la lección anterior vimos la iglesia Santa María de las Nieves, que es un verdadero tesoro. Esta también es una iglesia muy interesante. Ya veis que su escala alargada, sus campanarios, muy bonita. Una Virgen de Fátima, preciosas. Aquí tenemos esta confusión entre dos ejes que salen de la ciudad histórica y la zona de la Plaza de Toros, que es una plaza magnífica, fijaros, edificio fantástico. Una pena que hayamos pintado la piedra, es una Plaza de Toros extraordinaria, muy, muy bonita. Como veis, el entorno aún tiene una cierta diafanidad. Ahí teníamos esas bodegas que ya se están construyendo. ¿Veis? Unas piezas quizá demasiado potentes. Y la pieza que se acercó demasiado a la plaza. Ha quedado un poco angosto este espacio. La arquitectura es bonita, pero ha tenido demasiada densidad. Hubiera estado muy bien, mucho más separada. Como veis, se trata de crear un entorno en torno a la plaza, pero este en cambio no lo ha hecho. Ahí tenemos este parking tremendo. O sea, esta actuación es muy, yo creo, mala para Jerez. Fijaros qué digno era este frente de esta otra actuación mucho más antigua. Aquí lo vemos. Bueno, y así es como está quedando. Y si seguimos la calle Zaragoza, ya vamos a acabar. Vamos atravesando esta zona de antiguas bodegas, esta pequeña manzana, aquí hay una pequeña torre. Vamos avanzando. Hay bodegas algunas muy bonitas que se han mantenido. Esta torre que estranguló un poco el espacio, el Museo del Belén, las naves de las bodegas, este nuevo hotel. Y esta es la calle que os digo que perfectamente podría ser una calle a suprimir y que fuera una calle peatonal. Porque es una calle que tiene, fijaros, falta el arbolado a un lado. Creo que hay que reflexionar para que tuviera su dignidad todo este espacio que ahora le está faltando. Aquí una maravillosa bodega, otra preciosa que aparece ahí. Fantástico. Ahí vemos aparecer el nuevo barrio junto con ese otro enorme pieza. En fin, esperemos ver cómo acaba esto. Y aquí vemos ya esta calle que creo que tendríamos que reestudiarla, borrarla, porque es una calle, pudiendo ser una buena calle, es una calle muy poco tratada con muy poco cariño, que yo creo perfectamente podría suprimirse el tráfico y ser una calle peatonal. Y tenemos esta enorme pieza, muy bien construida, muy interesante, que recuerda a ese gran bloque que venía detrás, hasta llegar al palacio que teníamos aquí, a esta dotación. Y llegar, aquí vemos cómo nos llega la avenida Domecq con sus palacios y ya el paseo de Capuchinos, ya la entrada a la calle Sevilla, ya en un ambiente más urbano del casco histórico que veremos en la próxima lección. Y aquí, pues bueno, os muestro lo que ya hemos visto. El cementerio, con la plaza de toros donde se hizo la actuación, el estadio Domecq, los
jardines, y aquí vemos las fotos del vuelo americano del año 56, donde vemos el estadio, vemos el cementerio aún, y vemos los solares vacíos que se han ido completando. Vemos cómo esto ya estaba hecho, esta barriada, y las bodegas que iban acompañando todo el espacio. Aquí vemos ya se va completando, ya se ha construido este barrio, se ha quitado ya el cementerio, aún se nota aquí, pero ya ha desaparecido. Ya vuelo 76. Aquí vemos la que va a ser la pieza esta pieza tan enorme de viviendas que se va a hacer aquí, y la barriada esa tan densa que va a aparecer aquí. ¿Veis? Aquí ya está construyéndose esta barriada, construyéndose este bloque. Y aquí ya vemos el bloque acabado, toda esta barriada también a punto de acabarse. Aún no se ha hecho esta pieza, ni tampoco la pieza en torno a la plaza de toros. Y aquí, bueno, ya vemos todo el conjunto que se ha ido conformando. Cuando uno ve este plano da la impresión que aquí había un orden, un mayor orden, que en cierta manera parece haberse perdido, pero quizá aún podríamos recuperarlo, recuperar esta dirección que dibujaba en este cuadrado, en fin, y que parecía entenderse más en Jerez. Y muchas gracias.